Hombre de 43 años es capturado en San Andrés, Sacabajaquiche, por el delito de agresión sexual contra una niña de 10 años. La investigación se fortaleció con el análisis de un video realizado por especialistas de la PNC que permitió identificar al sospechoso. Adolescentes de 14 a 17 años se están convirtiendo en mamás. Más de 2.700 casos han sido atendidos por la Procuraduría General de la Nación en lo que va del año. Muchos están relacionados con delitos que deben ser investigados. Mujer es víctima de asalto por parte de dos individuos a bordo de una motocicleta que le interceptaron el paso en Escuintla. Vecinos piden apoyo a las autoridades para dar con los responsables y mayor presencia policial en el área. Más de 10.000 familias afectadas por las lluvias en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Los afectados nadan en las aguas que han dejado sus cultivos inundados, mientras que el MAGA registra que más de 100 hectáreas quedaron sumergidas. Además, preocupa la propagación de enfermedades. Adiós a las redes sociales para los menores de 13 años. La Unión Europea busca reducir el riesgo de las plataformas digitales, restringiendo su uso en niños y adolescentes. Además, exigen que las plataformas prioricen el bienestar físico y mental de los usuarios. España celebra el pase a la final de la Copa del Mundo luego de haber derrotado a Francia con un marcador de 2-0. El equipo de Impacto Directo estuvo con la comunidad española en Guatemala para acompañar el festejo. Bienvenidos a Impacto Directo, es un gusto estar con usted en este martes. Arrancamos con la información, soy Alexis Ponce y damos la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Roxana Sánchez, periodista Nidia González, mercadóloga y coach de vida, y Claudia Macís, psicóloga y comunicadora. Más adelante se sumará a esta conversación Armando Mendoza, abogado penalista. Y hablemos de lo siguiente, ya que un hombre de 43 años fue capturado en San Andrés, Sacabajaquiche, por una orden judicial relacionada con un caso por el delito de agresión sexual contra una niña de 10 años. Según las autoridades, la investigación se fortaleció con el análisis de un video realizado por especialistas de la DI que permitió identificar al sospechoso. El caso cobró relevancia luego de que el material audiovisual correspondiente a un hecho ocurrido el 1 de julio circulara en redes sociales. El detenido fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para continuar con el proceso legal. Y acá vemos cómo la tecnología, todo este seguimiento, Roxana, que se pudo dar a través de las cámaras de videovigilancia, permitió individualizar a esta persona. Sí, hemos hablado varias veces que las cámaras de vigilancia se vuelven como los testigos mudos, pero yo creo que hubieran siendo esos testigos mudos si el video no se hubiera viralizado, ¿verdad? Entonces aquí ocurre lo que se llama en inglés una agenda setting, que entonces la gente, al ver lo que está pasando, la gente se levanta, empieza a ejercer presión sobre las autoridades y por eso se pudo llegar a la captura de este hombre, porque si tal vez el video, si las cámaras lo hubieran filmado, ok, no habría evidencia, pero hay evidencia. Y luego realmente aquí lo que funcionó fue la presión. Y eso es lo que siempre yo les pido. Si usted sabe de algún niño, de algún adolescente que esté siendo abusado, denúncielo y que la comunidad conjunta haga presión. Porque si no, imagina, este hombre hubiera seguido libre, hubiera encontrado otra víctima y cuántas víctimas más hay también que desconocemos, porque como tú dices, Alexis, esta vez las cámaras lo filmaron. Y bueno, Nidia, acá otra situación que preocupa mucho es el estado de esta niña. Tan solo 10 años, con una vida por delante, pero con un daño irreversible. Sí, mira, yo creo que en el caso de cualquier persona que abusen de ella, en cualquiera de los sentidos, tiene varias repercusiones, ya sea físicas o mentales. Claudia tal vez nos va a ampliar un poquito más en eso. Yo no soy psicóloga, pero te digo, hay personas que a esta temprana edad, como esta niña, teniendo este tipo de malas experiencias, realmente se le tiene que brindar mucha ayuda psicológica, mucho amor, mucho soporte también por parte de la familia, no juzgar, que eso es lo peor que tenemos nosotros aquí en la sociedad. O sea, el hecho de estar señalando y juzgando a alguien
la niña o el niño no tiene la culpa de que una persona esté mal de su cabeza y que haga ese tipo de cosas, ¿verdad? De violencia, de abusos. Entonces, creo que aquí lo más que podríamos hacer o esperar es que esta niña tenga todo el respaldo de la familia, que tenga el respaldo en la escuela, que tenga un respaldo ella, porque ella es la importante. A ella hay que recuperarla y a ella hay que aportarle y hay que apoyarla desde ahora. Y bueno, el hecho de que este video se viralizara, se compartiera, Claudia, revictimiza también a esta niña de 10 años, porque la comunidad la conoce, todos hablan, murmullan. ¿Qué se necesita en este caso para brindarle a ella todo ese apoyo en este momento tan difícil? Sí, recordemos que la agresión sexual incluye golpes, incluye forcejeo, incluye maltratos, patadas, amarrar a la persona, a diferencia del abuso. Esta niña, por supuesto, tiene lo que es el shock, el trauma, y aquí sería una terapia muy profunda que ella debe recibir, porque además de ser la víctima, la niña en algún momento puede padecer de sentimientos de inferioridad, culpa, ¿verdad? El que todos los ojos de la comunidad estén encima de ellos es algo bien delicado, porque hasta ella puede manejar la vergüenza. Yo quiero hablar un poquito de ese perfil del abusador, del violador, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué clase de persona le hace eso a una niña de 8, de 10 o de 12 años? Generalmente estas personas estudian a sus víctimas, saben sus movimientos, sus rutinas, sus horarios, para no dejar esa evidencia. Se ganan su confianza, por eso decimos que este tipo de hombres o de mujeres que también abusan son familiares, son cercanos, no son personas lejanas. 2, por lo general tienen algún trastorno de la personalidad, tienen rasgos de sociopatía o psicopatía, tienen 0 empatía, y fíjense que hay un punto fundamental. Nosotros pensamos que las personas abusan o violan a los menores por satisfacción física, y no es eso. Esto es un acto de control, de dominación, de manipulación, es una manera de sujetar. Y por supuesto que aquí la ley debe caer sobre él y sobre la niña, como decía acá Nidia, tener toda la consideración posible, no solo en la parte legal, sino también psicológica y terapéutica. Armando, brevemente, en estos casos de agresión sexual, muchas veces no se logra llegar más allá. Hemos conocido de algunos antecedentes, principalmente porque la evidencia en determinados momentos no se cuenta por parte del Ministerio Público para presentarla ante un juez. Aquí donde hay un video, donde hay un seguimiento, ¿qué tanto esto puede pesar? No, claro, mira, la verdad que lo que es la red social también sirve mucho, porque ese video es claro, es una evidencia material para poder ligar y no solo condenar a esta persona. Porque ya una vez individualizada se puede verificar que si la niña es menor de 10 años, la ley dice en 173 bis que siempre se comete la agresión sexual cuando la persona es menor de 13 años. En este caso, la condena, si él no es pariente de la víctima, son de 5 años a 8 años inconmutables. Y en este caso, tal vez la pena es mínima. La gente dirá, ay, qué poquita pena. Pero esta persona va a quedar registrada en el RENAS, el registro de agresores sexuales, para toda la vida. No se puede quitar. Entonces, es un buen elemento de prueba para un posible debate y pues ligarlo al proceso por la agresión sexual. Ya hablamos de este otro caso, ya que son unas niñas, pero rápidamente se están convirtiendo en madres. Hablamos de más de 2.700 casos de adolescentes embarazadas y madres de entre 14 y 17 años que han sido atendidos por la Procuraduría General de la Nación en lo que va del año. Una cifra que refleja la magnitud de esta problemática en el país. La atención incluye acompañamiento legal, psicológico y social, además de medidas de protección para garantizar los derechos de los adolescentes y de sus hijos. Las autoridades recordaron que los embarazos en menores de edad representan una situación de alto riesgo y en muchos casos están relacionados con delitos que deben ser investigados por las instituciones competentes. Y Claudia, hablamos y sabemos de muchos casos de niños, de adolescentes que terminan siendo padres de familia. ¿Cómo esto le afecta en el desarrollo? Porque son niños criando a otros niños. Claro. Miren, como todo en la vida, las mujeres que quieren y pueden ser mamás y las que lo somos, sabemos que es de las experiencias más maravillosas que la vida nos ha dado. Pero como todo, para que esto se lleve a cabo debe haber una madurez física, mental y emocional. Porque si no, los desafíos del embarazo, los desafíos del parto y los desafíos de la formación de un niño se complican, la verdad. Entonces, como tú dijiste, son niños o niñas
criando otras niñas. Entonces, aquí definitivamente que va a haber un conflicto. Y fíjense que decimos que el número subió a más de 2,000. No debemos verlo como una cifra más, sino esto lo que está reflejando es un problema más profundo. Muchas de esas niñas quizás lo que buscaban era afecto y validación, que en su familia no lo tenían, ¿verdad? Amor. Y entonces ven en el embarazo equivocadamente esa manera de tener ese amor incondicional. Otras, por ejemplo, no tienen un proyecto de vida, no tienen sueños, no tienen anhelos. Entonces ven el embarazo como este es su sentido de vida. Pero es la educación sexual sí, también. Definitivamente. Otras tienen una autoestima baja y entonces precisamente tienen ese concepto equivocado y negativo de sí mismo, entonces están en relaciones de codependencia, que este es otro tema, miren, interesantísimo, en donde la pareja es la que decide si usan un método anticonceptivo, no son ellas las que mandan, porque tienen el miedo, como su autoestima es baja, de que alguien la rechace. Y también está el caso de los abusadores, ¿verdad? Que Sí. muchas de ellas son producto de la violación, estos embarazos. Y aquí tenemos algunas situaciones también, Armando, donde las niñas, las adolescentes tienen relación con una persona que es mayor de edad. Y acá se está cometiendo un delito. Definitivamente, mira, aunque exista consentimiento, hubo un caso muy particular, pero aunque exista consentimiento de parte de la menor, se debe demostrar, mira, realmente es bien vivo porque de los 14 años para abajo no tienen esa capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se da hasta los 17 años, es decir, yo decido qué hacer. El ejercicio es cuando yo a los 18 yo decido qué hacer con mi vida, es legalmente. Pero en este caso, de los 14 para abajo, es delito. Definitivamente, de los 13 años, 11 meses, 30 días, es delito. Pero ya 14 años en adelante se puede tomar en cuenta la voluntad de la gente. ¿Por qué? Porque a veces también la falta de educación, la falta de orientación, la falta de amor dentro del hecho materno, del hecho del hogar, se dan esta búsqueda de parejas mayores buscando ese afecto paterno o parental que no tenían, ¿verdad? Y se da mucho en lo penal. Pero en este caso, si son personas, digamos, menores de 14 años, definitivamente el delito está consumado. Si producto de ello se origina el embarazo, la pena es de 8 a 12, se amplía a 2/3 partes, que es de 13 a 24 años. Entonces hay que ver mucho y es un contradictorio, es un debate oral y público donde se debe dilucidar realmente hasta dónde llegó la conciencia y el consentimiento de la menor, si es de 14, 15, 16, 17 años, para poder decir, él era mi novio, era mi pareja, o busqué refugio en esta persona, pero es bien contradictorio. Y es un panorama bastante complejo, Roxana, porque sabemos que en algunos casos hay familias en donde se va a escuchar esto feo, 14, pero prácticamente venden a las niñas a alguien más y es una realidad y una práctica que sigue vigente. Es una práctica y ahí es cuando la gente piensa, como es la costumbre, entonces es lo correcto. Y nunca, una costumbre no, que nosotros en Guatemala tenemos variedad de costumbres, algunas son buenas y otras son malas. Y esta es una de esas, no solo es mala, es malvada, ¿verdad? El ofrecer a su hija y ahora a su hijo, porque la gente está tan depravada para este tipo de cosas. Y es cierto, puede ser lo que explicaban aquí mis compañeros, ¿verdad? Que haya resultado embarazada porque tenía un novio, qué sé yo. Pero lo hemos discutido aquí en el programa, la mayoría de estos casos es por abuso dentro de la misma casa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde están los vecinos de nuevo para no hacer la vista a un lado y decir no me meto, sino el de salvar a una niña que está siendo abusada sexualmente? Y a veces yo he visto casos de niñas que son abusadas desde los 7 años y se descubre hasta que la niña tiene 14, 13 años porque ya presentó su primer periodo menstrual. Entonces resulta embarazada, pero el abuso ha sido repetitivo y las mamás se callan. Y he hablado con mujeres adultas que fueron víctimas de esto y tienen algunas hasta odian, perdieron contacto con su mamá porque siempre le reprocharon a la mamá ¿por qué no lo detuviste? ¿Verdad? Y usted piensa, es niña, no se da cuenta, no sabe. Esta niña crece y esta niña no va a querer saber de usted, ni de los vecinos, ni de todos los que callaron el abuso a las que la sometieron. Vamos a la pausa aquí en Impacto Directo y ya regresamos. Una mujer que intentaba cruzar la calle en la colonia Aguas Vivas en Escuintla fue víctima de un asalto por parte de 2 individuos que se conducían a bordo de una motocicleta roja. El hecho quedó grabado por
por las cámaras de videovigilancia en las que se observó que uno de los delincuentes se baja de la moto aún en movimiento y le arrebata a la mujer su teléfono celular para subirse al vehículo y huir con rumbo desconocido. Vecinos del sector piden apoyo a las autoridades para dar con los responsables y para que se aumente la presencia policial. Pero todo bien coordinado, bien controlado, Nidia, para llegar justo en el momento. Y es que uno dice, ¿y dónde entonces me guardo el teléfono? ¿O lo dejo en casa o salgo sin nada en la calle? Sí, sabes que yo pensando en eso aquí en la ciudad, ¿verdad? Que yo siempre ando cargando uno que no sirve. Entonces, pero eso no se dice. Eso no se dice casi. Pero mira, qué lamentable esto, porque realmente a uno le cuestan sus cosas. Realmente uno trabaja por tener su celular. El celular es algo que ahí tenemos nosotros casi que la vida medio entera, ¿verdad? Porque no quiero decir toda la vida, pero sí tenemos información, tenemos contactos, tenemos, si es de trabajo, también lo tenemos ahí. Y es lamentable realmente que pase esto ya en el interior. Era más común aquí en la capital, pero en el interior casi que no se miraba eso. Ahora hay un gran aumento de este tipo de criminalidad, de robos, y ojalá que pongan más policía, que realmente estén viendo y tratando de ver eso. Todos saben, la policía sabe muy bien dónde están las zonas rojas en todos los departamentos, incluyendo Guatemala, incluyendo Escuintla, ¿verdad? Entonces, creo que sería bueno que le pusieran más énfasis a esas zonas. Y luego de que le arrebatan el teléfono a esta mujer, se nota el desconsuelo, el seguir su rumbo sin nada, me lo robaron. Eso es lo que nos pasa a muchos ciudadanos al final de cuentas, Roxana. Nos quedamos con esa impotencia. Sí, pero mira, aquí es algo, o sea, yo puedo pedirle a la policía que esté, yo puedo pedir y todo, pero realmente el solo decirlo se queda, como decía mi abuelita, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Realmente aquí estas comunidades tienen que hacer lo que ha funcionado en otros países y aquí también es organizarse, ¿verdad? Organizarse como comunidad para empezar, ok, hay cámaras, ya identificar a los ladrones, saber en qué horarios actúan. Eso lo pueden determinar bien y luego trabajar conjuntamente con las autoridades, tener reuniones periódicas con la comisaría. ¿Cuál es la comisaría de ese sector? ¿Por qué no llegar a hablar con el jefe de esa comisaría? Decirle, mire, nosotros queremos presencia, organicémonos, tengan grupos de WhatsApp, comuníquense, ¿verdad? Vimos ayer cómo el accidente que hubo, de que se fue a dar con una camioneta en la carretera El Salvador. Rápido se organizaron los mismos conductores y alcanzaron a la persona esta. Igual se puede hacer con este tipo de cosas. La señora puede rápido tirar una alarma en el grupo y los señores pueden organizarse, los vecinos, rápido avisar a la policía. O sea, tiene que haber una organización conjunta entre la comisaría de ese sector y los vecinos. Y de para hecho, no ser sorprendidos. Sí, de hecho, fíjate que yo me he dado cuenta que en algunos departamentos ya ponen mantas donde dice estamos organizados. Exacto, por eso funciona. Y realmente es una forma de advertir. Delincuente visto, delincuente expulsado. Sí, Pero, de advertir. Es lo que sucede. Por eso, miren, no se puede permitir uno dice, eso. las estrategias de los asaltantes cada vez cambian. O sea, uno dice, tienen otra modalidad, primero los carros estacionados, ahora no importa si la persona o el carro está en movimiento, ¿qué vamos a esperar? Personas disfrazadas, personas que se hagan las enfermas. Y es que miren, la creatividad y el ingenio de los asaltantes está alimentado por dos cosas, por la impunidad y por la inseguridad. Hasta que realmente no hay un sistema de seguridad fortalecido, hasta que las penas realmente que se le dan en los tribunales no sean fuertes, hasta que no se les deje salir, hasta que no se les den medidas sustitutivas, esto va a seguir definitivamente. Y eso por un lado. Y por el otro, lo que tú decías, cada vez que un guatemalteco que se levanta temprano, honrado, educado, hace sus cosas que le cuestan, díganme si uno no se siente enojado, frustrado, molesto, impotente, aunque alguien venga y solo le arranque un objeto. Y eso en el mejor de los casos. Y en otro, cuando uno es agredido, cuando la persona ha perdido sus extremidades. Supe el caso de una compañera una hermana, una compañera del trabajo, que estaba en la tortillería, llegan unos fulanos a asaltarla
y la dejan en una silla de ruedas. Oh, qué triste caso, Armando. Rápidamente, aquí vemos que aparentemente no hay utilización de arma de fuego, no hay violencia, entonces ¿cabe dentro de un hurto? No, hay una ley de terminales móviles y realmente el robo de terminales móviles es un delito de 6, igual que de 6 a 15, igual que el robo agravado. La única diferencia está de que esta ley es un poco ambigua porque por ese tipo de delitos, aunque vaya con arma de fuego, tiene medida sustitutiva. Entonces la pena es de 6 a 15, pero el delincuente goza de medida durante todo el proceso. Y le da tiempo de reincidir. Entonces yo considero que efectivamente Claudia tiene razón. Debería hacer una modificación en la cual, tanto como el robo agravado como el robo de terminal móvil, debería ser sancionado sin medida sustitutiva. Tenemos que ir a la pausa, regresamos a la conversación aquí en Impacto Directo. Que transitaban por la ruta interamericana captaron el momento en el que un motociclista con un menor de edad a bordo y quien presuntamente iba a dejar al centro educativo transitaba en contra de la vía. En las imágenes se puede ver que el piloto se conduce sobre el borde al lado de la carretera mientras vehículos a alta velocidad pasan cerca de él. Esto con el fin de evitar el tránsito que todas las mañanas se registra sobre la ruta. Este tipo de acciones no solo pone en riesgo la vida de quienes no respetan las señalizaciones, sino que además de los conductores que sí conducen en el sentido adecuado. Aquí están las imágenes, juzgue usted, Armando, terrible lo que vemos, y esto es de todos los días, en cualquier ruta, uno de pronto se encuentra al de la moto, incluso al del carro también, que va a contravía. Sí, mira, más allá de una multa administrativa, que es una multa de tránsito, también en este caso la persona incurre en la exposición de niños al peligro. Es un delito menos grave, sí es cierto, pero no deja de ser delito. Entonces, al momento de que capten la placa de circulación del vehículo, identifiquen al propietario, van a poder sindicarlo por esa exposición de niños al peligro, porque en este caso lleva un menor de edad. Más allá de la multa de 500 quetzales por transitar contra la vía, está exponiendo su vida, su integridad física, la de su menor hijo o el acompañante en este caso, pero hay una exposición clara. En ese orden de días yo invito a los motoristas, a los vehículos también, de que si no hay carriles reversibles, esperemos o madruguemos, hoy sí que toca madrugar. No, hombre, y uno en estos casos también, Nidia, dice lo que se le está enseñando al menor de edad, si es su hijo, si es un familiar, pero es un niño que está aprendiendo a realizar este tipo de acciones indebidas. Sí, creo que eso sería en segundo lugar, porque el primer lugar es que realmente no le tiene respeto a la vida ni de él ni de su hijo, en primer lugar. En segundo, le está enseñando cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Ir en contra de la vía. Yo entiendo que yo vivo en un lugar donde también se hace mucho tráfico y te toca levantarte temprano, irte, pero a veces este tipo de acciones, imagínate, después se están lamentando. Gracias a Dios no hay ningún percance, no hay nada que lamentar, pero hemos visto aquí notas que sí hay, en esos casos sí hay cosas que lamentar. La pérdida de la vida de un niño, de una niña, de una persona, de que por ir a una velocidad, a alta velocidad, imagínate, ahí pasa casi que a la orilla un bus extraordinario, iba a decir yo, extraurbano. Entonces, ese tipo de cosas son las que no se ponen a pensar. Primero es la vida, la vida de los dos. Yo protejo la vida de mi hijo. Sí, no hay que jugar con la vida, no hay que realizar estas acciones, Roxana, porque además estamos viendo que es una curva, la visibilidad es nula. Sí, ninguno de los conductores que venían ahí estaban pensando, me voy a encontrar un motorista en la orilla, ¿va? Y con un menor de edad. Ninguno de ellos estaba pensando eso. Solo me imagino cuando lo miraban, de hecho, y va, y saber ni qué habrán pensado. No es la primera vez, sino que todas las veces lo hace para ir a dejar a su niño. Y los maltratan y se quedan. Pero aquí el punto es, hasta que, como dijo Armando, las multas no sean solo 500 pesos, sino tal vez sean multas más drásticas o que le retiren el vehículo, ¿verdad? Que no haya chance, no solo la sanción económica, sino le quiten la moto, entonces va a madrugar, entonces lo va a pensar siquiera 2 veces antes de hacer estas cosas. O que le pague bus al niño. Sí. Alexis, ¿sabes cuántos carros transitan en esa ruta? De 75,000 a 100,000 diarios. Entonces, miren, irse en contra la vía es riesgoso siempre, aunque sea un tramo corto. Ahora imagínense en esta ruta. Sí. Por un lado, miren, yo sé que de la intención del señor era llevar a su hijo o a su familiar a estudiar, pero ¿a cambio de qué? A cambio de su vida, a cambio de caer en el asfalto, a cambio de amputar un brazo. Y por otro lado también el ejemplo.
las conductas imprudentes, las conductas impulsivas como eso, se aprenden. Por eso es que vemos tantos accidentes y tantas imprudencias en las carreteras. Y después Pero insisten que la sanción tiene que ser más alta que 500 quetzales. Pero la claro. gente en estos casos, tengo esa idea de que dice, ¿qué pila soy? Me ahorré Es que eso es lo que dicen. No, y ¿saben qué? Sí, que el mundo si de los uno se vivos, mete, si dice. ese video está en redes, habría que ver cuántos le aplauden, ¿verdad? Porque también ese tipo de ejemplos se vuelven como para imitar. A la próxima vez voy a hacer yo. Y aquí sacamos una nota donde los motoristas se suben en las banquetas, se suben en los arriates. O sea, debería haber una ley más drástica sabiendo que es el transporte de mayor número, ¿verdad? Sí. Porque hay una gran cantidad, un gran parque de motocicletas. Claro, por el alcalde que nunca, ahora un aerómetro, ¿verdad? Lástima que no van a poder subir ahí la moto, ¿ah? O sea, sí, aquí a sus ridiculeces, pero en fin. Sí, son trapecistas tal vez. Tal vez, ¿va? Tal vez vamos a ver aquellos accidentes increíbles con este tipo de gente, ¿verdad? Pero ya sabemos que el alcalde, esperemos, tenga sus días pero ahí hay contados una y venga alguien que imprudencia, realmente sí. dé solución al mayor problema que tiene la ciudad, que es el tráfico. Bueno, situación de verdad para reflexionar lo que está ocurriendo en las vías, porque no solamente vemos motocicletas, a sus conductores manejar contravía, también quienes van en vehículos y una serie de imprudencias que ponen en riesgo la vida de los usuarios. Tenemos que hacer la pausa, regresamos en instantes. Bucear para rescatar unas cuantas mazorcas. Este es el último intento de decenas de familias por salvar el alimento de sus hogares y otros construyen balsas improvisadas. Este es el panorama que ha captado Andrea Domínguez en Fray Bartolomé de las Casas Altavera Paz. Mukbilja, en San Bartolomé de las Casas, es una de las comunidades que continúa anegada. Para poder llegar hasta más de 84 viviendas que componen este lugar, sus habitantes han debido construir balsas improvisadas con troncos y madera con el objetivo de poder atravesar lo que en algún momento eran caminos y que hoy se han convertido en ríos. Hay en áreas en donde el agua alcanza entre el metro y medio. Este es parte del panorama que se puede observar acá. Los habitantes están logrando ya tener contacto con las autoridades de la municipalidad y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, buscando con ello también el poder tener acceso a ayuda humanitaria. Hay casas que continúan bajo el agua, además de la pérdida de cosechas que se están registrando, pues muchas de estas han quedado bajo el agua. Voy a tratar de que nos puedan contar ustedes acá. Ustedes, gracias primero por traernos, han construido estas balsas. ¿Cuánto tiempo les llevó la construcción de ellas? Dependiendo la distancia donde se trae, como se puede tardar unos 2 o 3 días para hacer una balsa. ¿Y ya en algún momento habían afrontado quedarse incomunicados? No, en ninguna vez. ¿Cómo ha sido esto para ustedes? ¿Qué cómo? El quedarse así, digamos, sus casas, incluso algunas, me comentaba usted que bajo el agua. Porque hoy no es la primera vez que nos pasa esto. Ya llevamos muchos años y gracias a Dios, pues hoy no llegamos como llegamos el año 2020. El año 2020, pues nos inundamos mucho que hoy. El año 2020 casi todas las casas pues quedó bajo agua. Mientras que en Secacaj, la desesperación obliga a niños y hombres a bucear entre los cultivos para rescatar las últimas mazorcas de maíz. Pero el esfuerzo llega tarde. Bajo 2 y hasta 3 metros de agua, la mayor parte de las cosechas ya están perdidas. Y aunque el nivel baje, el maíz, frijol y hasta cardamomo terminarán por podrirse. Acá las familias hablan quechí, por lo que se requiere un traductor para poder saber sus necesidades. Triste por las pérdidas, las inundaciones que se
que están viviendo y mucho más triste por la pérdida de su producto, que es lo que sustento diario. Y ella estaba muy feliz, muy contenta, que ya estaba giloteando, como se dice normalmente, pero ahora se complica un poco más por motivo de que también sus hijos se están dañando los pies y también tienen algunas enfermedades. Son 4 manzanas de pérdida, prácticamente lo perdieron todo. Aproximadamente 5,000 quetzales de pérdida, porque sí, ya son mazorcas grandes que ellos tienen un cálculo que esa es la pérdida. ¿Hay algo que sirva de ese maíz, de esa mazorca? No, prácticamente esto ya no lo van a poder comer por motivo de que ya un día, 2 días ya tiene mal olor. El MAGA asegura que continúa con las evaluaciones en Alta Verapaz e Izabal, pero para muchas familias la realidad ya es evidente. El agua no solo les arrebató la cosecha y afectó sus hogares, también les ha dejado sin sustento por los próximos meses. Reportó Andrea Domínguez, Moisés Sheck y Jorge Palomo. Y las inundaciones en Alta Verapaz comienzan a pasar factura en la salud de las familias albergadas y de las comunidades afectadas. Personal del Distrito de Salud número 10 de Fray Bartolomé de las Casas reporta un aumento de casos de amigdalitis, candidiasis, sarcopiosis, micosis y enfermedades diarreicas agudas asociadas a la humedad y a la condición generada por las lluvias. Pues aquí pues ya estamos visualizando las enfermedades que está dando la morbilidad, más que todo es digamos por EDA, amigdalitis o micosis, es lo que estamos más oficializados hasta el momento. ¿Y problemas en la piel han visto ya? Exacto, problemas en la piel así como sarcopiosis o digamos como escandidiasis, es lo que estamos más que se está dando ahorita por las inundaciones. El día de ayer nos hablaban los vectores que habían aproximadamente 73 personas que tenían síntomas de malaria. Y el día de hoy por la tarde ya van a tenernos respuesta cuántas personas salen positivas. Y usted sabe de que la malaria se multiplica pues y puede ser algo muy peligroso que se pueda dar. Es una situación de alerta la que atraviesan las personas en el norte de nuestro país por las precipitaciones. Yo había dicho que no iba a comentar esto, pero después de todo lo que estamos viviendo en el país, Roxana, ver a un presidente comiendo chicharrón, bailando con un influencer estadounidense, mientras en Alta Verapaz, en Fray Bartolomé de las Casas, las personas están enfermas, sin comida, pero él posando para las cámaras. Bueno, sabemos en la encuesta de los presidentes de Latinoamérica que él actualmente goza del 30% de popularidad, ¿verdad? O sea, él, Dios mío, él lo que hizo con este influenciador fue subirse a un barco, ¿verdad? Tratando de levantar esa baja apreciación que le tenemos los ciudadanos. El punto es, él podría haber estado bailando con este influencer que a mí me encanta, pero ya tuviera el ministro de Desarrollo Social haciendo algo, ¿verdad? Porque es cierto, tal vez él no puede estar en todas partes, ¿verdad? Porque no es Dios, pero rápido, ok, yo voy a hacer esto porque tengo que salir, ¿verdad? Pero ¿dónde está? Que el MAGA está investigando, ¿verdad? Pero la gente tiene hambre, la gente perdió sus cosechas. ¿Por cuántos meses necesitan ellos apoyo? ¿Está el famoso ministro de Desarrollo Social haciendo algo? Porque aquí los ministros pues, no saben, ¿verdad? ¿Dónde están? No sé qué están haciendo. La de comunicación, lo único que medio conocemos es al ministro de Gobernación. El Ministerio de Salud ya llegó, el enfermero ahí ya enviaron medicinas. Están en modo mundial. Sí, ¿verdad? Mientras la gente, los niños están nadando y sacando unas cuantas mazorcas. Y todo el mundo dice, ay, es que él es honesto. Sí es honesto, pero yo puedo tener un monumento, lo he dicho aquí, a la honestidad y solo digo qué bonito, cómo decora. Nosotros no queremos un presidente que decore, ¿verdad? Que no robe. Queremos también un presidente que además de que no haga eso,
haga algo. Ya le quedan los días contados, Sí, señor. un adorno de sal al final no sirve de nada. Lo que se necesitan son acciones para estas familias, porque lo hemos reportado a lo largo de estos días, porque hoy no es el problema. Esto ya viene de las lluvias anteriores y que ha sido el colapso de estos caminos, Nidia. Sí, y es que hay una palabra que siempre tenemos que tener en cuenta y que necesitamos no ser reactivos. O sea, el gobierno ha dado señales que siempre es reactivo y no es proactivo, ¿verdad? Proactivo significa que está previendo ciertas situaciones. Se supone que para eso están todos los ministerios, los entes, o sea, están todos los que están trabajando para el ciudadano guatemalteco, que nosotros les pagamos a ellos su sueldo con todos los impuestos que se pagan, ¿verdad? Pero realmente hay que ser proactivos, ver que esto pasa siempre, si te das cuenta, es un patrón que no se termina nunca, es un ciclo de nunca acabar. O sea, sabemos que vienen las lluvias, hay inundaciones, sabemos que la ciudad, si no limpian los tragantes, si no hay una cultura de no tirar basura, se llenan las Sí, yo me pregunto, el MAGA Entonces, los asesoró a ellos para que ahí tuvieran sus cultivos. Exactamente, ¿por qué no hacer programas preventivos a la hora de que haya este tipo de lluvia? Se supone que para eso están ellos. Eso que están investigando, miren, discúlpenme, pero esto está peor que una tortuga, peor. O sea, Sí, porque la deberían estar gente ahí, ya está así. con el agua hasta el cuello y la situación es mucho más grave cuando conocemos el tipo de enfermedades que están proliferando y cómo esto puede agravar, porque tampoco es que en el centro de salud o en el puesto tengan todos los medicamentos que se requieren. Sí, miren, yo tengo la oportunidad de conocer Fray Bartolomé, es un lugar que sí queda lejos, más o menos a unos 300 kilómetros de la ciudad capital, por eso es que a veces nos es tan lejano, ¿verdad? Ay, saber dónde queda en Alta Verapaz. Miren, cuando hay un río, cuando hay un riachuelo, cuando llueve, es casi seguro que este tipo de comunidades se va a inundar. Y esto es de todos los años, porque no podemos decir el chorro está encendido este año y el otro año no. Y el agua, cuando hay inundación, está desde zancudo, desde dengue, problemas en la piel, problemas respiratorios. Aquí lo que se necesita es que Guatemala ya sabe, el gobierno ya sabe cuáles son esas comunidades arriesgadas, cuáles son esas comunidades vulnerables. Entonces, en la época seca, ahorita me imagino que va a llegar un equipo después de ver estas notas, pero ahorita ya el problema ya se dio, ya las cosechas se perdieron, ya los niños están enfermos. Eso es llegar previamente un equipo de médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, el MAGA, y decirles, miren señores, esto es el plan que les tenemos. Estas son las soluciones. Y fíjense que qué importante que llegara un psicólogo, porque las personas cuando les dicen se tienen que salir, porque entre sus cosechas y su vida, a veces la gente prefiere la cosecha. Entre su casa y la vida, la casa. Entonces, hacerles saber y entender de que están en un lugar arriesgado y que la vida es lo más importante, es el bien tutelar más importante que nosotros tenemos. Pero es previo, señores, no cuando el agua ya la tenemos al cuello y que esto, si continúa, inclusive los niños con enfermedades, y especialmente que Fray Bartolomé es tan lejos, que el centro de salud más cercano, no sé a cuántos kilómetros queden, que ojalá cuando lleven a los niños pues sea a tiempo y no sea esto un desastre total. Y seguiremos informando todo lo que está ocurriendo en Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, nuestra solidaridad a esta comunidad. Volvemos después de estos mensajes. Los resultados de un informe conformado por especialistas multidisciplinarios podría ser determinante para que la Unión Europea restrinja las redes sociales a menores de 13 años. ¿Cuáles son los hallazgos que han provocado esta reacción? A continuación se lo contamos. Con el fin de promover una protección de riesgos, la Unión Europea contempla restringir de manera gradual las redes sociales a los menores de 13 años, de manera que solo puedan acceder bajo supervisión adulta. Esta propuesta fue planteada por la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, a partir de un informe elaborado por un grupo de expertos.
El panel estuvo integrado por médicos, académicos, representantes de la juventud y padres de familia. Sus recomendaciones fueron presentadas este día. Entre ellas destacan 0 pantallas para bebés y niños pequeños de hasta 5 años, prohibir el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales y otros servicios digitales, incluidos los asistentes de inteligencia artificial, salvo durante periodos limitados bajo la supervisión de un progenitor o en un entorno educativo. Un uso progresivamente autónomo para los jóvenes de entre 13 y 18 años de las plataformas digitales que cuenten con elementos clave de seguridad. A los 18 años, los europeos alcanzarían su plena mayoría digital. En los últimos meses, la Unión Europea ha intensificado la presión sobre las plataformas de redes sociales para que tengan en cuenta el bienestar físico y mental de los usuarios. Bruselas ordenó el viernes a Facebook e Instagram modificar sus funciones consideradas adictivas o, de lo contrario, se expondrán a una cuantiosa multa luego de una advertencia similar a TikTok en febrero. Otras entidades, en cambio, se han mostrado más críticas al considerar que estas propuestas podrían obstaculizar gravemente los derechos de los internautas. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Y este es un tema que siempre va a generar polémica, pero más allá de prohibir, ¿por qué no hablamos también de educar? Porque no se trata solo de prohibir, educar para saber cómo utilizar, porque antes no teníamos este problema de redes sociales, Claudia. Este es un problema, digamos, relativamente nuevo que enfrentamos como adultos, con nuestros hijos. Sí. Educando, ¿se podría encontrar una mejor solución? Claro, ¿no? Miren, la tecnología, definitivamente las redes sociales, estos son un puente y un canal de desarrollo y de progreso para los países y sus habitantes. El problema no es eso, sino es esa falta de control parental. Eso significa que es el adulto el responsable de darle un dispositivo al niño, entiéndase papá, abuelos, maestros, y es que porque ellos ya encontraron esa manera fácil y accesible de darles un teléfono, una tablet, para que el niño se tranquilice, para que el niño se entretenga. Entonces, aquí hasta hay una evasión de la responsabilidad. Aquí falta educación y disciplina. Miren, tristemente, los dispositivos vinieron a sustituir la actividad física, lo comentábamos hace un momento, los juegos de mesa. Yo me recuerdo cuando era niña jugaba tiro al bote, matado, arrancacebollas, tenta. Más arrancacebollas. Más arrancacebollas jugaba Armando. Placa, policía. Pero ahora esto no se da, miren, ahora, y por ejemplo las tardes donde nos reuníamos con nuestros papás, platicábamos las noches de hogar, eso definitivamente ya no se hace. Entonces, ojalá de veras que esta iniciativa pueda avanzar, pueda aprobarse, porque me imagino que la Unión Europea ya vio todo el daño que se hace porque los niños están horas de veras conectados y les causa estrés, ansiedad y algo muy importante, niños que están creciendo solos en la conectividad. ¿Sabes qué me están preguntando, Claudia? ¿Que dónde se descargan esos juegos que dijiste? Eso los pueden buscar. No, pero arrancacebollas, sí. Stop, tiro al bote, ¿cuál otro, Armando? Ayúdame. El placa policía. Placa policía. Pero agarradera. Sí, a la bombonchi. Tenta también. La verdad que eran juegos divertidos. No en todos los casos, porque si somos honestos y nos damos cuenta, vivimos en una burbuja y no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que no todos los niños tienen acceso a un dispositivo, al internet y a esa tecnología y todavía juegan en las calles. Sí, es una bifurcación porque hay niños que no tienen ese acceso y hay niños que sí, entonces ese 50-50, ese 50 está jugando, pero le falta el otro 50 que es el complemento para poder organizar una buena tarde de juegos. Entonces, en casa, si hay familias de 2, 3, 4 hijos, 2 les gusta jugar en la calle, a 2 les gusta estar encerrados. Entonces, ese complemento hace falta porque aparte que se fomenta la unión familiar, también es de aprovechar cuando el hijo le dice, papi, vamos a jugar a la calle, vamos al parque, vamos. Entonces, a veces uno se pierde esos pequeños momentos y dice, no, hombre, quédate aquí. Va a llover, hay mucho frío. También uno de padre debe ser responsable de esa falta de dedicación porque cuando un niño le dice, vamos a jugar, eso hay que aprovecharlo porque va a llegar el momento que ya no te van a tomar en cuenta para sus actividades.
Es un consejo sano y tratar de manera que demos un 50-50, un poco de tecnología, pero también demos un poquito de recreación. Ni las redes ni los dispositivos, sino es la falta de educación y disciplina de un adulto y de protección y de orientación de un adulto hacia un menor. Supervisión sería la palabra correcta, correcto. Brevemente, Roxana, ¿debe haber educación o debe existir la prohibición de parte de los gobiernos? Las dos. Las dos, porque los gobiernos ahorita, les cuento, ahorita en España, un joven de 13 años justamente robó de los perfiles las fotos de su compañera, las hizo con inteligencia artificial. La IA, la famosa IA, fotos de ellas desnudas y luego las subió a un sitio de pornografía de adultos. Y esas fotos, explicaba el encargado de esta área en España, nunca van a dejar de reproducirse, porque esas fotos cuando son subidas a estos sitios rápidamente son compartidas. No se imaginan qué cantidad de celulares bajan las fotos. Entonces, algún día los padres de estas jóvenes se van a encontrar con una foto con la cara de su hija desnudas. Entonces sí tiene que haber una prohibición porque ya hay un delito. Aquí en Guatemala todavía ese tipo de cosas no se reconocen como delito, pero en Europa sí. Entonces tiene que haber una prohibición y tiene que haber educación. Y están ocurriendo, porque ya hemos hablado aquí de esa suplantación de identidad. Vamos a la pausa, volvemos. Y los goles no solo se gritaron en el estadio de Dallas. En Guatemala, la comunidad española también vivió con emoción el triunfo de la Roja sobre Francia. En el club español, los aficionados siguieron cada minuto del encuentro hasta celebrar el pase a la gran final del Mundial. Entre canticos, banderas y aplausos, la afición española en Guatemala vivió con emoción el pase de la Roja a la gran final del Mundial. Hace 16 años campeones, ahora se la final, a por ellos, pues, al que venga, Inglaterra, a por ellos. En el club español, decenas de aficionados siguieron cada jugada de la semifinal frente a Francia. El ambiente estuvo marcado por los nervios durante los primeros minutos, hasta que el penal convertido por Miquel Oyarzabal desató la primera celebración de la tarde. Bueno, pues lo he visto bastante peleado, muy disputado por ambos equipos y afortunadamente España ha tenido un gol a favor. Con la ventaja en el marcador, la confianza fue creciendo. El segundo gol, anotado por Pedro Porro, en el complemento, terminó de desatar los abrazos, los canticos y las banderas rojas y amarillas entre los seguidores de la selección española. Bien disputado, España está jugando muy bien y Francia como que si quería jugar al contragolpe, al final ha querido jugar de tú a tú, ha ido adelante, pero España está bien conformado. Yo creo que el entrenador le ha dado cabal el punto al partido poniendo esa alineación. El triunfo por los 2-0 permite a España clasificar a la segunda final de una Copa del Mundo. Ahora la Roja espera el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, con la ilusión de levantar el título el próximo 19 de julio. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo, Paula Carranza. Y esta es la segunda final que va a disputar España. Hay mucha emoción, todos están contentos sin lugar a dudas. Quienes son seguidores de España, ya tenemos al primer finalista, Nidia, y mañana conoceremos quién será la otra selección. Sí, la verdad es de que felicidades a todos los que le van a España. Ahí Roxana es seguidora fiel de España. Yo estoy esperando mañana, la verdad, a ver qué pasa con Argentina. Y pues veremos quiénes llegan. Es un momento, la verdad es que emocionante. Todos los partidos, han habido muchas sorpresas en este mundial, equipos que rompieron quinielas, pero al final pues llegaron los que metieron gol y los que ganaron. Por supuesto. Y aquí estamos ya. Y bueno, se habla mucho, Roxana, del planteamiento táctico, de cómo se logró anular a Francia, de cómo sus piezas importantes, figuras como
como Kylian Mbappé o bien Ousmane Dembélé no pudieron hacer más de lo que se esperaba de ellos. Porque las individualidades funcionan, pero no siempre, ¿verdad? Entonces vimos aquí a un equipo español que no se basa, todos esperaban ver goles de Lamine Yamal y no han habido, porque lo que ha habido es trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nomás España recibía la pelota, parecía que retrocedía, pero no retrocedían. Como equipo empezaban a armar la jugada y salían desde su campo hasta lograr los 2 goles que lograron. Bueno, es que también son un equipo que ya tienen bastante trayectoria y tienen buena historia también. Sí, tienen historia, pero date cuenta que llevan 16 años. No, y vienen jugando juntos. Francia tiene 2 copas. España solo tiene una copa ganada, ¿verdad? Esperemos que tenga la segunda. Miren, yo lo que quiero destacar es que la fiesta más grande del fútbol lo que es una ventana de exposición y de oportunidades. Si no, miren lo que pasó con Cabo Verde, ¿verdad? Un equipo que era la primera vez que llegaba, con Bociña, que me imagino que ya te ha de tener contratos millonarios, y qué bueno. Y yo quiero destacar también la preparación técnica, psicológica, emocional de este tipo de equipos, de este tipo de jugadores, porque llegar al Mundial no es fácil, señores, sino que nos lo digan a nosotros, aquí en nuestra selección nacional, que no hemos podido llegar. No, este es el trabajo. Miren, lo que ellos nos demuestran es disciplina, es inversión, es preparación y algo muy importante, el trabajo en equipo. Rebajar sus egos y decir, somos un equipo. Y para mí que gane el mejor el día domingo. Así que no le vas a nada. Bueno, entonces ya sabemos quién es el primer finalista, Armando. Inglaterra y España. Que gane Argentina. Somos fan de caso y la final va a ser Inglaterra-España. Argentina e Inglaterra mañana va a ser bueno, que gane Argentina para una final España. Y sobre todo a mí me llama la atención la cantidad de aficionados que tienen estas selecciones. Los 4 finalistas tienen ese gusto del aficionado guatemalteco. Sí, yo creo que hay más de Argentina y España, porque los de Inglaterra no creo que hayan muchos en Guatemala, pero... Se reúnen de la embajada del Reino Unido, se reúnen. Es eso. Validar un buen equipo y hacer jugadores. Por eso los ingleses tienen un buen equipo. No ganamos nada, son disciplinados, son educados. Inglaterra es lo mismo, no giran alrededor de individualidades, sí, no tienen un equipo. No hay egos inflados, por eso es que ganan. Somos una colonia de Inglaterra, voy a decir ahora al aire yo. Saludos, Lucer. Bueno, y hay que mencionar algo importante. Mañana vamos a saber quién es el otro finalista. ¿Ustedes ya tienen por ahí su corazón inclinado hacia alguien, Roxana? Sí, seguro, Inglaterra. Argentina. Soy de los pocos que dice ¿O tendremos algo épico, otra mano de Dios, una situación así? Argentina y se van a ir a penales porque van a quedar... Hoy hay mucha tecnología. Va a pasar exactamente lo mismo. No, porque si es con la mano se la van a anular. Bueno, llegamos así al final de Impacto Directo en esta noche. Gracias por acompañarnos. A los panelistas, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Armando Mendoza, abogado penalista, Roxana Sánchez, periodista, y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Una excelente noche, soy Alexis Ponce. Recuerden, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión.